Hola a todos y bienvenidos. A ver, si trabajáis con Salesforce, seguro que os habéis topado con esto, fórmulas que se quedan anticuadas casi en el momento de nacer. Hoy vamos a hablar justo de eso, de cómo pasar de ese código fijo, de ese hard coding, a crear fórmulas que sean de verdad inteligentes y flexibles. El objetivo al final es que nuestras soluciones se adapten al negocio y no al revés, ¿verdad? Venga, vamos a ver cómo se hace. Vale, esta es nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, vamos a ponerle nombre al problema, las fórmulas rígidas. Después, claro, veremos la solución, sacar la lógica fuera. Luego, las pondremos cara a cara, compararemos las opciones que tenemos. Con eso, llegaremos a un veredicto, a una guía para decidir. Y para terminar, un par de detalles más avanzados a tener en cuenta. ¿Listos? Pues vamos allá. Muy bien, pues empezamos por el principio. Sección 1, el problema de las fórmulas rígidas. Y es que este es un dolor de cabeza súper habitual que, sin que nos demos cuenta, nos acaba pasando factura en forma de deuda técnica y, bueno, de ir más lentos. Esta imagen es genial, ¿verdad? Describe el problema a la perfección. Esas fórmulas con la lógica metida a capón son como si las hubiéramos grabado en piedra. Son frágiles y cambiarlas es un lío. Fijaos en el código de ejemplo. Es un case típico para calcular una comisión por región. Y la pregunta que apunta a la flecha naranja es la clave de todo. ¿Y qué pasa si mañana cambia la comisión de EMEA o si abrimos mercado en LATAM y hay que añadirla? Pues que esto no escala. Cada mínimo cambio significa llamar a un desarrollador, planificar un despliegue y cruzar los dedos para que no se ronca nada. Y claro, esta rigidez tiene consecuencias. Y no son ninguna tontería. Mirad esos 3 engranajes oxidados. Son el retrato perfecto de lo que pasa. Por un lado, el mantenimiento. Se convierte en una pesadilla lenta y cara. Cada ajuste es un proyecto. Luego, el riesgo. Cada vez que tocas algo, hay peligro de introducir un error, porque a lo mejor te olvidas de actualizar esa misma lógica en otro sitio. Y para mí, lo más grave, la agilidad. O mejor dicho, la falta de ella. El negocio necesita cambiar algo rápido para adaptarse al mercado y no puede, porque los administradores, que podrían hacerlo, tienen las manos atadas y dependen del equipo técnico para algo que debería ser súper sencillo. Bueno, pero basta de problemas. Vamos a hablar de la solución. Porque la hay y es donde de verdad damos un salto de calidad. Pasamos a un enfoque mucho más inteligente. Este esquema lo deja clarísimo. A la izquierda, el modo antiguo, el que queremos dejar atrás. La lógica de negocio está ahí, encerrada bajo llave dentro de la propia fórmula. A la derecha, el modo estratégico. La fórmula ya no tiene la lógica dentro. Pregunta fuera. Consulta una especie de panel de configuración. Así que pasamos de tener sentencias fijas a tener consultas dinámicas. Y esto es un cambio brutal, porque significa devolverle el poder a quien lo tiene que tener, a los administradores, al negocio. Vale, ¿y cómo construimos ese panel de configuración? Pues nuestra primera herramienta son los Custom Settings. Para que nos entendamos, son como unos objetos personalizados en miniatura, pero con una ventaja brutal. Sus datos están en la caché. ¿Qué significa eso? Que acceder a ellos es increíblemente rápido y, súper importante, no gasta consultas SQL. Vienen en 2 tipos, 2 sabores. Los de tipo lista, que son básicamente una tabla de valores para toda la org, y los de tipo jerarquía. Y ojo porque aquí está su superpoder. Los de jerarquía te permiten definir un valor general, pero luego sobreescribirlo para un perfil concreto o un usuario específico. El ejemplo clásico, un descuento general del 10%, pero para el perfil ventas VIP es del 15%. Y aquí llega el segundo contendiente, que es un poco la evolución moderna, los Custom Metadata Types, o CMDTs para los amigos. Y aquí, por favor, muchísima atención, porque la diferencia es fundamental. Sus registros no son datos, son metadatos. Y puede sonar a detalle técnico, pero, creedme, lo cambia todo. ¿Por qué? Porque al ser metadatos, forman parte de la definición de la aplicación. Esto significa que se pueden desplegar, empaquetar y mover entre entornos igual que desplegamos un campo o una clase de Apex. Son estructurados, o sea que podemos crear configuraciones bastante complejas y además se pueden relacionar entre sí. Son, en resumen, una herramienta mucho más robusta. Muy bien, ya conocemos a los 2 luchadores, así que ahora vamos a ponerlos frente a frente. Vamos a ver un cara a cara en toda regla, analizando los puntos clave que de verdad importan para construir una aplicación que sea escalable y fácil de gobernar. Y para que la comparación sea justa, vamos a usar esta balanza, que se basa en 6 criterios, 6 preguntas que nos van a dar la respuesta. ¿Son datos o metadatos? Importantísimo. ¿Cómo se despliegan? ¿Cómo accedemos a ellos? ¿Qué tal se llevan con los test de Apex? ¿Podemos crear relaciones entre ellos? Y la pregunta del millón, ¿para qué sirve mejor cada uno? Venga, vamos al lío con la tabla, fila por fila. Primero, la naturaleza. Ya le hemos dicho, Custom Settings son datos, CMDTs son metadatos. Y esto nos lleva directos al segundo punto, el despliegue.
Como los custom settings son datos, su despliegue suele implicar un paso manual, una carga de datos, un script, un punto de posible error. En cambio, los CMDTs, al ser metadatos, se despliegan de forma automática, mucho más limpio y seguro. En cuanto a los tipos, ya lo vimos, lista y jerarquía para custom settings. Los CMDTs son básicamente una versión vitaminada de la lista. Y en los tests, aquí hay un punto interesante. Los custom settings se pueden crear en los tests de Apex, los CMDTs no. Y finalmente, la gobernanza. Los custom settings se pueden cambiar en producción fácilmente, mientras que los CMDTs, al ser parte de la estructura, normalmente no se tocan en caliente. Al final, si os fijáis, casi todo gira en torno a esa primera diferencia. Datos, que es más manual y flexible, versus metadatos, que es más robusto y automatizado. Y ahora mirad esto porque es muy curioso. Si vemos el código para usar uno u otro en una fórmula, parecen casi gemelos. A la izquierda, para los custom settings, usamos la variable global $setup. A la derecha, para los CMDT, $custom metadata. El código es prácticamente idéntico. Pero que no nos engañe la apariencia. Como bien dice la nota, por debajo, el motor que los mueve y sobre todo cómo se gestionan y se despliegan no tienen nada que ver. Es una diferencia abismal. Para mí, esta es la diapositiva que lo decide todo, el ciclo de vida de la aplicación. Mirad el flujo de arriba, el de los custom settings. Se desarrolla todo, se crean los datos a mano en la sandbox, se despliega el código y, cuidado, llegamos a producción y hay un paso manual. Alguien tiene que entrar y volver a crear esos datos, y cada paso manual es una puerta abierta a los errores. Ahora mirad el flujo de abajo, el de los CMTs. Es un paseo. Se crea la fórmula, se crean los registros del CMT como si fueran parte del código y se empaqueta todo junto, se despliega en un solo paso. Fin. Sin pasos manuales, sin riesgo, la configuración viaja con el código, que es como debe ser. Vale, ya hemos visto la teoría, la comparación, así que es hora de sacar conclusiones. Vamos a ver el veredicto final y, más importante, una guía para saber cuándo elegir qué. Este diagrama es oro puro. Es la chuleta definitiva para no equivocarse. Vamos a seguirlo juntos. Nos hacemos la primera pregunta. ¿Necesito que esta configuración sea distinta para un perfil o un usuario concreto? Si la respuesta es sí, no hay más que hablar. Custom settings de tipo jerarquía. Es su función estrella. Si la respuesta es no, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Esta configuración es parte del ADN de mi aplicación? ¿Tiene que ser la misma en todos mis entornos? Si es sí, entonces sin duda Custom Metadata Types es la opción robusta. Si es no, nos queda una última bala. ¿Necesito crear o cambiar esta configuración dentro de mis tests de Apex? Si la respuesta es sí, entonces la única opción son los Custom Settings de tipo lista. Y si hemos llegado hasta aquí diciendo que no a todo, la recomendación por defecto, la apuesta segura, es usar Custom Metadata Types. Y para que esto no se quede en teoría, vamos a ver ejemplos prácticos. ¿Cuándo son geniales los custom settings? Pues los de jerarquía, por ejemplo, para activar una nueva funcionalidad solo para un perfil de beta testers, o para definir distintos límites de aprobación. Un comercial puede aprobar hasta 1.000 euros, pero un director hasta 10.000. ¿Y los de lista? Pues, por ejemplo, para guardar las URLs de sistemas externos, que suelen ser distintas en desarrollo y en producción, o para tener interruptores generales que un admin pueda encender o apagar al momento. La idea clave es esa. Los usamos cuando la configuración se siente más como datos de operación del día a día. ¿Y en la otra esquina? ¿Cuándo brillan los Custom Metadata Types? Pues cuando la configuración es parte de la arquitectura de la aplicación. Por ejemplo, para un mapeo de códigos postales a zonas de venta, o para definir los distintos tramos de precios de un producto, o para guardar todos los mensajes de error personalizados. También son la mejor opción para configurar el comportamiento de componentes Lightning o para guardar parámetros técnicos como, por ejemplo, el número máximo de reintentos para una llamada a una API es 3. Aquí el principio es otro. Usamos CMDTs cuando la configuración es algo estructural, algo que se debe tratar con el mismo cuidado que el propio código. Y ya para ir terminando, vamos a ver un par de detalles más avanzados y sobre todo los límites de estas herramientas, porque son muy potentes, sí, pero no son mágicas, y es importante saber hasta dónde llegan. Venga, un repaso rápido a puntos importantes. Rendimiento. Ambos son rapidísimos gracias a la caché. Y el gran chollo, insisto, es que usarlos en fórmulas no gasta queries SQL, lo cual es fantástico para no pasarnos de los límites de la plataforma. Pero ojo, hay limitaciones. Ya dijimos que los CMDT no se pueden crear en los test. Además, ambos tienen límites de tamaño, de cuántos datos pueden almacenar. Si tenemos una configuración gigantesca con miles de registros, a lo mejor ninguna de estas dos opciones nos sirve y tenemos que irnos a un objeto personalizado, aunque perdamos la ventaja del acceso sin SOCL. Y con esto llegamos al final del viaje. Este esquema resume perfectamente lo que hemos hecho hoy. Primero, hemos reconocido el problema, esas fórmulas rígidas, grabadas en piedra. Después, hemos analizado las herramientas que tenemos para solucionarlo.
poniendo en la balanza los custom settings y los CMDTs. Y finalmente, lo más importante, nos hemos quedado con una estrategia clara, con un plan para decidir cuál usar en cada momento. Así que el mensaje final es muy claro. La próxima vez que vayamos a escribir una fórmula, paremos un segundo. No pensemos solo en solucionar el problema de hoy. Pensemos en el negocio del mes que viene, del año que viene. Pensemos en externalizar esa lógica. La frase final lo resume todo y es un gran consejo. Construye para el cambio. Tus fórmulas y la gente que venga a trabajar después te lo agradecerán. Y con esto terminamos. Muchas gracias.